Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Un saludo muy especial al señor Todd Howland, representante en Colombia, al alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a la doctora Isabel Albaladejo, coordinadora del Fondo de Justicia Transicional del PNUD, a la senadora Claudia López, senadora de la República, a María Camila Moreno, directora del Centro Nacional para la Justicia Transicional, al general Jairo R. Delgado, director de análisis del Observatorio de Políticas y Estrategia de América Latina, a Katie Kerr, jefe de la misión adjunta de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, la doctora María Ángela Buitrago, aquí presente, al magistrado Néstor Raúl Correa, a los miembros de las Fuerzas Armadas y de Policía presentes, a todos los miembros de la cooperación internacional, a las agencias y embajadas que nos han ayudado en la materialización de este evento, que como lo señalaba el representante del alto comisionado, cobra una particular importancia en la coyuntura que está viviendo el país. Ante todo, quiero saludar a Todd Howland, representante de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, y a todo su equipo, a los ponentes y a todos los asistentes a este seminario. En el marco de este evento sobre el papel de los archivos en la construcción de la paz en Colombia, se hace el lanzamiento del documento dedicado a los archivos de la serie titulada Instrumentos de Estado de Derecho para las sociedades que han salido de un conflicto, bajo la tutela de Trudy Hoskamp Peterson, la colega y amiga a quien debemos tanto aquí y en muchas otras latitudes. Se trata de una herramienta teórica y metodológica acogida por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas de Derechos Humanos, que describe paso a paso los modos como se deben recaudar, resguardar, reformar y utilizar los distintos tipos de archivos del Estado relacionados con los derechos humanos en periodos de transición. Sean pues todos bienvenidos. Los papeles y documentos, cuando se encuentran organizados en forma de expedientes o responden a las actividades de una institución, sufren una o varias metamorfosis con el paso del tiempo y el cambio de perspectiva. Pueden quedar en el olvido, ser destruidos o, como viene siendo reivindicado desde hace algunas décadas, su uso puede modificarse diametralmente. En palabras de Ludmila de Silva, los archivos se tornan mundos densos de contenidos cuando los aceptamos como construcciones culturales arbitrarias, repletas de verdades parciales, interpretaciones históricas y culturalmente construidas, que dependerán no solo de quién los produjo y cuándo, sino del lugar que ocupan en el presente y del tipo de lecturas y usos que se realizan sobre ellos. Es conocido por todos, desde que existen los archivos, que estos han sido fundamentales para consolidar el dominio político y administrar los estados. Sin embargo, el lado oscuro de la gestión documental se hace particularmente visible cuando quien detenta el poder se siente amenazado o no ha sido legitimado y elige el miedo como herramienta de persuasión. No otra cosa son los archivos de los colonizadores que pretendían que lo escrito validara sus acciones de conquista en tierras foráneas, o los de una institución de origen religioso como la Inquisición, que se irguió como un aparato burocrático brutal cuando consideró amenazado el predominio de su iglesia. Y no otra cosa han sido también los archivos creados por los organismos de seguridad de los gobiernos dictatoriales o los de aquellos que han cometido o auspiciado sistemáticas violaciones a los derechos humanos. Diego Navarro Borilla, del Departamento de Bibliotecología y Documentación de la Universidad de Carlos III de Madrid, llama la atención sobre el campo sistemático que se pone en juego cuando el registro documental y el flujo de información no solamente son usados para garantizar los intereses nacionales, sean estos económicos, políticos o militares. Ese campo semántico, según el experto mencionado, permite resaltar los siguientes vocablos: control, vigilancia, secreto, sometimiento, represión, a las que se pueden agregar confidencial, clasificado, desclasificado.
Esos archivos pueden funcionar como una cámara de registro hasta cierto punto anónima y burocrática que se dirige hacia los otros, pero también pueden devolver la imagen de aquellas instituciones o estados que los crearon para dejar ver a través de sus mismos expedientes los modos en que aquellos observaban o acechaban, según sea el caso. Parecería relativamente reciente, tan reciente como la Declaración misma de los Derechos Humanos, que tales archivos, en momentos de transición, sean considerados imprescindibles para restituir los derechos que fueron vulnerados a través de las acciones que sus expedientes registraron. Hoy no solo sirven para reconstruir los métodos y procedimientos con los que actuó tal o cual gobierno o institución, para reformarlos o determinar los modos en los que se debe plantear la transición sin faltar a la justicia que se les debe a las víctimas, sino para restituirles a los ciudadanos derechos fundamentales como el derecho a conocer la verdad, a aclarar el destino de sus familiares, a comprender el funcionamiento de las maquinarias de violencia y de despojo que se activaron en su contra, así como el derecho a exigir la reparación, la indemnización y la restitución de los bienes que les fueron enajenados. Así lo demuestran de manera flagrante los usos diametralmente opuestos que tuvieron y tienen hoy en día los archivos de la Stasi, que pasaron de ser archivos del terror, creados para controlar a los ciudadanos bajo un gobierno totalitario que se impuso y se mantuvo por la fuerza, a ser el espacio de reivindicación de los mismos derechos que les fueron alienados a las víctimas de las prácticas de seguridad de tal Estado. Siguiendo a Günter Bormann, jefe del Departamento Jurídico de la Comisión Federal para los Archivos de la Stasi, este cambio de papel es posible porque, comillas, en sus archivos, las dictaduras documentan los abusos que perpetran contra los derechos humanos con una precisión y una burocracia sorprendentes. En los estados modernos la represión generalizada se organiza y las funciones se distribuyen de una forma totalmente burocratizada y sistemática. Todas las medidas represivas, así pues, deben ser ordenadas, clasificadas, controladas y registradas. Cierra comillas. Pero no solo los archivos gubernamentales responden a estas expectativas en momentos de transición, sino que también los archivos de las comunidades, de los movimientos sociales, de los grupos de defensa de los derechos humanos o de las organizaciones de familiares de víctimas que han emprendido tareas de recopilación y custodia de sus propios fondos documentales, cumplen tareas esenciales de memoria y verdad. Algunos de los nombres que reciben esos metros cuadrados o esos kilómetros de expedientes y documentos son archivos del terror, archivos del dolor, archivos de la represión, archivos de los oprimidos, archivos de los opresores. Sus creadores y custodios son, según el tipo de archivo, los servicios de seguridad del Estado, los tribunales de justicia, las instituciones administrativas nacionales y regionales del Estado, las comisiones de verdad, los grupos temporales de investigación y esclarecimiento de la memoria histórica, las organizaciones de familiares de víctimas, las organizaciones locales y regionales de defensores de los derechos humanos o las comunidades civiles o religiosas. Los suyos son archivos que activan la memoria y son escenarios de luchas políticas y sociales por su conservación o su destrucción, su integridad o fragmentación, su carácter privado o público, las condiciones físicas en las que son preservados, el acceso a sus documentos y expedientes, la seguridad que los protege, la probidad de los custodios que los guardan. Pero son todavía más vitales las disputas en torno suyo durante los procesos de negociación, como el que ahora estamos viviendo en Colombia, pues entonces son mucho más vulnerables, ya que los responsables de los crímenes cometidos durante el conflicto armado o los poderes que se ocultan detrás de aquellos se sienten amenazados e intentan, y lo consiguen las más de las veces, destruirlos, esconderlos o restringir al máximo su acceso. Es así
como por el papel fundamental que como soporte en la lucha contra la impunidad cumple los archivos, se pueden convertir ellos mismos en víctima de la guerra. De ellos son innumerables los casos documentados de archivos destruidos, desaparecidos, desplazados, dispersos o mutilados, así como han sido heroicos y muchas veces con resultados azarosos los esfuerzos de los emprendedores de memoria por hallarlos o conservarlos. Pese a todo lo que se ha insistido en el deber de preservación y protección de los archivos sensibles para los derechos humanos, el riesgo de que sus expedientes sean destruidos o confiscados se sigue manifestando crudamente real hasta la fecha. Para señalar esa vigencia, cito del informe de Naciones Unidas que hoy se presenta en este seminario un par de eventos. En diciembre de 2008, las fuerzas de seguridad de San Petersburgo, Federación de Rusia, se apoderaron de los archivos del Centro Conmemorativo de Investigación e Información, una organización privada de derechos humanos, incluidos los discos duros y 20 años de archivos sobre la represión y los gulags soviéticos. En noviembre de 2013, hombres armados irrumpieron en la oficina de Probúsqueda, una ONG que trabaja en El Salvador para localizar a niños desaparecidos durante la Guerra Civil del decenio de 1980, prendieron fuego a los archivos, destruyendo alrededor del 80% de ellos y robaron computadoras, cierra comillas. Por la capacidad de transmutación que tienen los archivos y por el riesgo real que corren de ser saqueados o destruidos durante los momentos de transición y aún después de consolidarse o restituirse la democracia, es necesario adelantar acciones preventivas que los preserven y protejan, así como reformar las leyes que permitan su consulta mediante políticas y normas pensadas en el beneficio de las víctimas y no en la perpetuación de la impunidad. La relevancia de los archivos en el proceso de paz por el que atraviesa Colombia es obvia. Incluso se volvió tema de controversia pública a raíz de la demanda de las FARC de abrir los archivos de inteligencia del Estado y su pedido de crear una comisión de archivo y acceso a la información reservada. Si bien el Estado debe tener la audacia y la confianza de permitirle a la sociedad en transición el libre acceso a sus documentos, es decir, la audacia de desmitificar el miedo a desclasificar, la petición de las FARC debería ser complementada, como lo señaló también el representante del alto comisionado, con las demandas de la sociedad a la propia insurgencia y a otros actores privados para que hagan lo mismo con sus archivos, que son muy importantes para que podamos llegar a una verdad integral del conflicto. Con esto queremos hacer énfasis en la necesidad de obtener la verdad que contienen los archivos de todos los actores armados. Enfrentamos la enorme paradoja de que en el mundo de la informática actual, de las tecnologías de la información, de la globalización y de la democratización de los contenidos, todavía haya una disputa tan encarnizada por la información en diferentes partes del mundo, especialmente en aquellos lugares en que han sido afectados por graves violaciones a derechos humanos. Resolver esa paradoja y denunciar como autoritaria la errática creencia de que la información es poder es una tarea que no solo es nuestra. Esperamos poder compartirla con nuestros colegas en este seminario y seguir aprendiendo de las prácticas de otros países y de otras de nuestras instituciones, preocupados como nosotros por la manera como los archivos deban ayudar a responder a las expectativas de las víctimas y de la sociedad para que la solución de nuestro conflicto traiga consigo una paz duradera y un despliegue de la verdad y la memoria sin cortapisas. Muchas gracias.